Buenas tardes a todos. Bienvenidos a, el último directo de noviembre seguro. Hoy vamos a hablar sobre el dolor neuropático, porque es un tema que nos lo habéis pedido mucho, ¿no? Voy a ver si puedo invitar a Concha. A ver. Neuraxfar, me ha invitado. Vale, ya está invitada Concha. Y así comenzaremos el directo. El dolor, ya sabéis que es una situación cuando es crónica que es muy invalidante. Bueno, bienvenidos todos. Veo a Javier, Pepe, Edita. Bienvenidos todos. A ver. Veo a Concha que está unida, pero a Neuraxfar todavía no. Bueno, pues nada, bienvenidos todos a este último directo de noviembre. Alguna sorpresa habrá más antes de finalizar el año y gracias por uniros una vez más a un directo sobre el sistema nervioso central. Hoy nos vamos a basar en el dolor neuropático, es un tema que nos habéis pedido mucho. A ver por qué no se puede unir Neuraxfar, vamos a verlo a intentar. Es un tema que nos habéis pedido mucho, hablar del dolor, sobre todo el dolor neuropático y del dolor crónico. Y bueno, no queremos acabar el año ni cerrarlo sin hablar de ese tema tan importante. Hola Paula. Hola Concha, ¿Qué buenas tal? tardes. Menos Espera, mal. te tengo muy fuerte, voy a No bajarlo sé un qué poco porque pasaba. si no nos oímos demasiado. Pues nada, no sé qué ha pasado, pero bueno, Ya la estamos aquí. experiencia y el directo, ¿no? Es lo que Sí, tiene. sí, total. Comentaba que hoy vamos a hablar del dolor, que el dolor es un tema que afecta a muchas personas y que nos han pedido mucho que hablásemos sobre el dolor neuropático. El sistema nervioso central, ¿no? Que son nuestros directos, que no es el último directo del año, que habrá alguna sorpresa más y que gracias a todos por uniros hoy una vez más. Y bueno, ¿te parece comenzamos? El dolor, Sí, en general perfecto, es un tema. Paula. Vale, y sabemos que el dolor es un tema que afecta a muchísimas personas, que en los últimos datos que tenemos sabemos que en España sufrieron 6,1 millones de personas dolor, que es muchísimo, que se corresponde al 17% de la población. Las mujeres presentan dolor con mayor frecuencia que los hombres, un 61% versus un 39%, y también con carácter más intenso. El 60% de los dolores que se refieren es de dolor de espalda, un 40% de dolor articular, y el dolor neuropático afecta a un 7-10% de la población, que es bastante. El dolor intenso y diario es el que más afecta a la calidad de vida y a la frecuentación de las consultas médicas y a la hospitalización. Nos vamos a centrar en el dolor crónico y vamos a profundizar en el dolor neuropático para conocerlo un poquito mejor. Y se considera dolor crónico aquel que tiene una duración mayor a 3 meses, de forma continua o intermitente. Intermitente es que al menos haya 5 días por semana dolor y que sea de una intensidad moderada o alta y que deteriore la capacidad funcional. Y ya con esto, Concha nos va a ampliar un poco qué es el dolor y todo el conocimiento sobre el dolor. Bueno, gracias Paula por la introducción. Disculpar el retraso, no sé qué pasaba con la conexión. Vamos a hablar de dolor, pero vamos a hablar de una parte del dolor, porque realmente el dolor es algo muy amplio. Yo creo que todos en algún momento hemos sufrido dolor de una manera u otra. Entonces, hablar de dolor aquí en 25 minutos, vamos a hablar de algo muy específico como es el dolor neuropático, ¿no? ¿Qué es el dolor, ¿no? El dolor, así de manera clínica y práctica, se puede considerar como una experiencia sensitiva desagradable, acompañada pues, de una respuesta afectiva, motora, vegetativa e incluso de la persona. Lo podéis ver en la farmacia que le cambia pues lo que es la personalidad con el tema del dolor, ¿no? El dolor siempre es subjetivo. De hecho, si alguna vez habéis pasado por una escala de dolor, siempre el dolor es subjetivo. O sea, tú dices cuánto te duele. Y siempre una persona que expresa que le duele y que le duele mucho, siempre se considerará que el dolor es intenso, ¿vale? Por ese punto subjetivo. Entonces, como vemos aquí, el dolor tiene como dos versiones. Una, la vertiente de lo sensorial,
el mecanismo neurofisiológico que dice que algo está alterado, o sea, cuando duele es que hay alguna alteración. Y otra relacionada con la biológica somática, que es la dimensión psíquica y la interpretación personal que cada persona puede tener, ¿no?, del dolor. Como ha dicho Paula antes, y no nos vamos a detener en esto porque ya digo que serían muchos directos, hay muchos tipos de dolor en función de si el dolor es agudo o crónico, es la duración, si es, según el curso, si es continuo, irruptivo o intermitente, según la etiopatogenia, de dónde viene ese dolor, como es el dolor nociceptivo, es el que el estímulo está muy claro que provoca ese dolor y es evidente y es fácilmente localizable. Y luego tenemos el dolor neuropático, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. También el dolor puede ser leve, moderado o severo según la intensidad, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy ya de qué es el dolor neuropático. El dolor neuropático es una forma de dolor crónico que se debe a la lesión de los sistemas nerviosos, tanto periférico como central. Es decir, es un cuadro de dolor que es la consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Entonces, aquí vamos a definir muy bien y vamos a aclarar muy bien la diferencia entre un dolor nociceptivo y lo que es un dolor neuropático, en el cual tenemos afectada este sistema nervioso periférico central. Y ahora veréis por qué es muy importante tener muy claro de dónde viene el dolor, ¿no? Ahora le pasaré la palabra a Paula, pero seguro que todos habéis oído hablar de personas que refieren: tengo como una barra de hielo que me recorre el brazo, es como si me mordieran por dentro, es como un peso o como si me quemaran. Entonces, todas estas sintomatologías del dolor neuropático vamos a hablar ahora porque veréis que es la clave, y esto lo vamos a repetir varias veces. Tener muy claro que es un dolor neuropático nos va a llevar a un tratamiento adecuado. Por eso es tan importante tenerlo muy bien identificado para luego poder dar con el tratamiento adecuado. Entonces, Paula, te paso la palabra para que nos cuentes los síntomas del dolor neuropático. Bueno, como has comentado, Concha, nos vamos a centrar en el dolor neuropático, y una característica de este tipo de dolor es la presencia de síntomas múltiples y complejos. La identificación de cada síntoma y sus mecanismos fisiopatológicos nos va a permitir adoptar un tratamiento u otro, para ver el éxito del tratamiento también, ¿no? Los síntomas y las formas de describirlo más frecuentes en el dolor neuropático es un dolor punzante y agudo, como alfileres o agujas, una quemazón, un entumecimiento o hormigueo. Muchas personas nos refieren que se les duermen las extremidades, un frío extremo o un dolor similar a una descarga eléctrica. Estos síntomas neuropáticos y su presencia se define por la aparición de dos tipos de fenómenos, que se habla de los fenómenos positivos y negativos, ¿no? Los negativos fisiopatológicamente representan la interrupción de la conducción nerviosa, y esta interrupción de la conducción puede ser debida a una interrupción física del axón o a una interrupción en la vena de mielina, que provoca un bloqueo en la conducción nerviosa. Si los clasificamos en función de los fenómenos negativos del sistema nervioso a los que puede afectar, sería del sistema nervioso motor, del sistema nervioso sensorial o del sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso motor encontramos parálisis o paresia, ausencia parcial de movimiento voluntario. En el sistema nervioso sensorial, hipoestesia, que es la sensibilidad disminuida, anestesia, hipoalgesia, analgesia, sordera, ceguera, anosmia, que es la pérdida del olfato. O del sistema nervioso autónomo, la hipodrosis, anhidrosis, vasodilatación, vasoplegia, déficit de piloerección, etcétera, ¿no? Y en los positivos, hemos visto los negativos, y en los positivos son mecanismos fisiopatológicos que son complejos, que aún no están definidos, definitivamente esclarecidos. Y se trata de sensaciones novedosas para el paciente, que normalmente son desagradables para él y con difícil descripción. Les cuesta explicar y referir lo que les pasa, pero sí que interfieren en sus actividades habituales y entregan dificultades para poderse adaptar a estas sensaciones nuevas de esto que están viviendo, ¿no? Hay dos tipos de síntomas, los espontáneos y los evocados. Los espontáneos es dolor urente, sensación de quemazón, dolor lancinante, sensación de dolor agudo de gran intensidad, y estos dolores suelen estar limitados a una zona o a un punto concreto. También un dolor profundo, una sensación de opresión.
Y en los síntomas evocados podemos hablar de la alotinia mecánica y térmica. La alotinia es el dolor debido a estímulos que normalmente no son dolorosos, pero en estos casos sí. O la alotinia térmica, el frío o el calor, la hiperalgesia mecánica. Pero bueno, hablando ya hemos visto un poco qué es el dolor neuropático, cómo se clasifica, qué tipo de sintomatología da. Y ahora Concha nos va a hablar un poco más de las personas que padecen este tipo de dolor, el dolor neuropático, y cómo se valora en consulta este dolor. Pues sí, bueno, el dolor neuropático puede tener, puede estar asociado, por ejemplo, a patologías crónicas, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de las neuropatías diabéticas en pacientes diabéticos crónicos. Y un tema que seguro que a muchos de nosotros nos ha tocado vivir alguna vez, que es la neuralgia posherpética. Tenemos un herpes y luego nos queda esta neuralgia, este dolor, que como luego os contará Paula, no va a responder a ningún analgésico al uso, porque es un dolor neuropático, tiene un origen totalmente diferente, ¿no? Luego Sí. hay dolores neuropáticos que pueden estar relacionados a alguna cirugía y mucho dolor neuropático consecuente de la quimioterapia. Eso nos lo vamos a encontrar muy habitualmente. Hay algún dolor neuropático asociado a procesos inflamatorios persistentes, como puede ser la artrosis, ¿no? Entonces, como vamos a repetir aquí en muchas ocasiones que es muy importante el diagnóstico, sabemos que hay unidades de dolor, que son las especializadas en hacer diagnóstico y en indicar tratamiento, sobre todo en personas pues, que llevan tiempo con dolor y no se ha llegado a la clave o no responden a los tratamientos, ¿no? En estos casos, en el diagnóstico, nosotros evidentemente no somos expertos en diagnóstico, pero conocemos cómo se hace. La colaboración de la persona es fundamental, porque esta persona tiene que describir su dolor. Entonces, la persona tiene que estar muy conectada con el profesional para que describa qué siente. Porque, como ha dicho Paula, la sintomatología es confusa, es difícil y es muy amplia. Pero vamos a ver que hay alguna sintomatología muy característica, que esta es la que nos va a dar la pista de que puede ser un dolor neuropático y no otro tipo de dolor, ¿no? Aparte de usar las escalas numéricas, que seguro que vosotros alguna vez habéis pasado, todo el mundo las hemos pasado, ¿te duele mucho, poco? Y hay una escala numérica o unas caritas que se usan en los niños, ¿no?, para definir la intensidad del dolor. La persona que tiene dolor neuropático siempre va a hablar de terminología como es quemante, fulgurante, eléctrico. No sé si habéis tenido alguna vez un herpes, ¿no? Pero el tipo de dolor es como si te dieran descargas eléctricas por dentro, que es Sí, pulsátil, ¿no? sí, entumecimiento doloroso o no de las extremidades, hormigueos, es muy característico en el dolor neuropático. Realmente puede ser hormigueo con o sin dolor, pero es característico de este dolor neuropático, ¿no? Y términos muy característicos, como ya ha comentado Paula, pero que yo quiero reforzar aquí, como es la hiperalgesia. Es un incremento de dolor como consecuencia de un estímulo. Por ejemplo, un pinchazo para una persona que tiene un dolor neuropático, la intensidad del dolor puede ser exagerada en función o en relación a otra persona que no lo tiene. El tema de la alodinia es muy, muy característico. Por ejemplo, personas que se ponen pues una camisa y solo el roce de la ropa les duele, o están en la cama y el roce con la sábana les molesta. Eso es una alodinia. Y otra característica muy crítica en estos pacientes y que te da la pista de que puedes estar frente a un dolor neuropático son las parestesias. Las parestesias, esto que hemos hablado de que aparece hormigueo en las extremidades, que se entumen las manos y los pies, aunque puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Entonces, como os digo, es muy importante la colaboración del paciente con el profesional que esté haciendo la evaluación del dolor para diferenciar si es un dolor neuropático o nociceptivo. Y esto es un mensaje que también podemos dar desde la farmacia, ¿no? O sea, hay que ir al profesional
que te pueda evaluar sobre dolor, a las unidades de dolor, pero además hay que contarle realmente qué es lo que te pasa. Si sientes pues esa quemazón, ese hormigueo y otras de las cosas que se evalúan, por ejemplo, en las unidades de dolor, es todo lo que conlleva o todas las comorbilidades que conlleva el sufrir un dolor crónico, ¿no? Como pues depresión o ansiedad o problemas de sueño. Porque el dolor no les deja dormir, ¿no? Entonces, para resumir mi parte, yo lo que quiero transmitir es que es muy, muy importante hacer un diagnóstico certero, saber frente a qué tipo de dolor estamos, porque esto va a ser clave para acertar en el tratamiento y para tener una buena calidad de vida y poder vivir sin dolor. Entonces, Paula, cuéntanos por qué es tan importante, tener claro este diagnóstico y cuáles son o cómo se trata de diferente un dolor nociceptivo de un dolor neuropático. Sí. Bueno, en la farmacia nos encontramos habitualmente con dolores neuropáticos a los que los tratamientos habituales del dolor con los AINES, por ejemplo, no les hacen nada, ¿no? Son pacientes que vienen recurrentemente a la farmacia a por un analgésico y refieren que ese dolor no se pasa. Entonces, bueno, es importante la derivación al médico a que descarte o no una patología u otra o un tipo de dolor u otro, ¿no? Entonces, conocemos la escala terapéutica de la OMS, que bueno, Concha, tú lo has comentado y yo la he traído aquí. Ay, no sé qué está pasando, ay, que se me cae el móvil. En que, bueno, el dolor se clasifica del 0 al 10, ¿no? Siendo 0 la ausencia de dolor, perdón, que no sé qué ha pasado con el móvil. A ver si lo consigo arreglar, perdonar, cosas del directo. A ver, en que el 0 ahora es ya. la ausencia de, ahora sí, en que el 0 es la ausencia de dolor y el 10 es el dolor extremo, ¿no? Entonces, bueno, en la escala terapéutica de la OMS se comienza con analgésicos no opioides, como AINES, paracetamol, etcétera, subiendo a opioides débiles y en las escalas intermedias de dolor, y en dolores más intensos, pues opioides más potentes. Entonces, tanto los opioides más débiles como los potentes se pueden asociar a la primera escala si es necesario, pero nunca entre ellos. Y bueno, tanto en una o elija el tratamiento que elija el facultativo, siempre según la situación clínica se pueden asociar anticonvulsivos, antidepresivos, a corticoides o a otro tipo de tratamientos, ¿no? Y bueno, como hemos comentado, los tratamientos del dolor más habituales son ineficaces en el tratamiento de este tipo de dolor neuropático, ya por tratarse de una lesión nerviosa. Hay una lesión, y es algo que además que es crónico, que tiene una duración, como hemos hablado, mayor a 3 meses. Y se requieren fármacos normalmente con actividades mucho más centradas en este tipo de tejido. Entonces, como ha explicado Concha, para el tratamiento del dolor neuropático hay un algoritmo analgésico en atención primaria y también os lo he traído. Está aquí. Entonces, bueno, en este algoritmo, el médico de atención primaria y en casos muy extremos ya hay derivación a la unidad de tratamiento del dolor. Y por mi parte, yo creo que es importante también, una vez estás mejor, no dejar el tratamiento, esa adherencia terapéutica. Entonces, pues el dolor puede disminuir y tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que por mi parte eso es todo, Concha. Pues, bueno, yo quería remarcar, Paula, que, bueno, sabemos que hay muchas personas pues, que viven con este dolor crónico, ¿no? Pues que es muy invalidante, que pues le impide trabajar o le impide hacer una vida normal, ¿no? Reforzar la idea de que es muy, muy importante el diagnóstico, porque como tú bien has dicho, si no tenemos un buen diagnóstico podemos estar tratando con el fármaco inadecuado. Entonces podemos estar cargándonos incluso de efectos secundarios y estar tratando algo que no es como lo tenemos que tratar. Entonces es súper importante contar con médicos de primaria, pero contar también con las unidades especializadas si realmente el dolor persiste y es resistente a los fármacos, que hay una batería de fármacos
importante, muy bien estudiados y que funcionan, y que jugando con las dosis, con combinaciones, a veces, como tú has dicho, pues se puede mitigar ese dolor y vivir con una calidad de vida pues importante. Y no nos olvidemos también, y desde la farmacia podemos dar estos mensajes, que hay que cuidar la alimentación, hay que dormir bien, hay que el intentar hacer deporte. ejercicio en la medida que se pueda, que todo esto, todos estos consejos de calidad de vida que siempre damos, pues yo creo que funcionan y que Sí, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, yo creo que sí. aquí la clave y el mensaje que creo que queremos transmitir y que es importante, que un diagnóstico certero es la clave para un buen tratamiento, y que Sí, los síntomas del dolor neuropático pues es importante expresarlos y compartirlos con los profesionales sanitarios. sí, sí, Por mi parte. hemos visto los tipos de dolores, que era el dolor agudo. Hemos visto que se asocia el dolor neuropático a patologías crónicas, a neuropatología después de un herpes, a una cirugía, como consecuencia de una quimioterapia. Hemos visto también la importancia de la colaboración al describir lo que sientes con los profesionales sanitarios y, bueno, la importancia de la adherencia terapéutica, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Concha. Gracias a todos por Gracias a acompañarnos un todos. día más en nuestros directos. Y bueno, aquí estamos y continuaremos con nuestros directos de salud mental. Gracias, ¿eh? Gracias Gracias. a Hasta todos. luego. Adiós, adiós.